Mi nombre es Oscar Gómez Bielma y el siguiente video trata de ilustrar dos temas muy importantes. Los primeros va a ser el concepto de los números reales y lo que es intervalos. Comencemos con el concepto de números reales. Los números reales en matemáticas es el conjunto de los números que está denotado por la letra R. Incluye tanto los números racionales, que son positivos, negativos, el cero y también números enteros y números naturales, así como a los irracionales. Para entender el concepto de estos números reales, vamos a ilustrarlos a continuación. Tenemos que los números reales son representados con la letra R. Estos son los números reales. Nos dice que están identificados por dos grandes grupos. Los primeros son los números racionales, denotados por una letra Q, son los números racionales, y los irracionales por la letra I. Dentro del conjunto de los números racionales tenemos los números enteros, que están denotados por la letra Z. Y los números naturales. Vamos a enfocarnos en esta definición primero de racionales, de enteros y de naturales. Nos dice que los números racionales son todos aquellos que pueden ser representados como el cociente de dos números, es decir, yo puedo, y no incluyen signos. Yo puedo decir, a lo mejor, 3/4 es un número racional, 4/1 es un número racional, 36 entre 2 es un número racional. Si estos, que son positivos, también los convirtiera en negativos, serían números racionales. Eso es la definición en sí de lo que es un número racional. Sin embargo, los números racionales se componen de números enteros y los números naturales. Nosotros, si hablamos de números enteros, hablamos de aquellos números que se pueden representar como un número consecutivo con base a la unidad y pueden ser negativos y positivos. Es decir, tenemos todos los números negativos desde el infinito, agregamos el cero hasta todos los números positivos. Pero son todos los números que van de uno en uno. Ejemplo, -12, -13, etcétera, etcétera, pasando por el 0, el 1, el 2 y así hasta el infinito. A eso se les denotan los números enteros. Contienen, recuerden, números negativos, el 0 y los positivos. Y también tenemos los números naturales. Los números naturales para muchos autores empiezan a partir del 1. Todos los números son positivos y son de uno en uno hasta el infinito. ¿Por qué se le llaman números naturales? Porque son los números con los cuales aprendemos a contar naturalmente y lo utilizamos eso para ordenar o para contar cosas. Entonces, recordemos, los racionales son todos aquellos números que pueden expresarse como el cociente de dos números. Dentro de los racionales existen los enteros, que son todos los números que son negativos, que es el 0 y es el positivo, y existen los naturales. Los naturales empiezan a partir del 1, todos son positivos y van de 1 en 1. Recuerden que los números enteros también se pueden representar como el cociente de dos números. Ejemplo, si yo quiero representar el 4, yo podría decir que podría tener 4/1. Esto es lo mismo, ¿sí? O también podría decir que tendría el 4 podría ser representado como 8/2, que es lo mismo. Entonces, con un número racional estamos representando un número entero y también un número natural. Ok. Entonces, esto es la parte de los números racionales. Para ver los irracionales, son los números irracionales tenemos, dentro de los irracionales existe también, hay algo que se llama números trascendentes. Los números irracionales son aquellos que son representados como una ecuación algebraica y que posiblemente su resultado es muy, muy grande y es muy difícil de representar. Un ejemplo de un número irracional sería, como por decir, representar la raíz de 2. Nos daría un número muy, muy grande al momento de simplificarlo, o bien una expresión algebraica o aritmética como esta sería 1 más raíz de 5
Todo esto sobre 2. Esto sería un número irracional. Pero tenemos dentro de los irracionales aquellos números trascendentes. Son como el número e, como el número pi, que ya conocemos que tienen ciertos valores, y el logaritmo natural, por decir de un número. Ese tipo de expresiones nos sirven para hacer cálculos muy, muy grandes. Entonces, recordemos, los números reales, dentro de los números reales existen los racionales, dentro de los racionales están los enteros y dentro de los enteros los naturales. Los racionales son todos aquellos números que se pueden representar como el cociente de dos números. Los números enteros son todos aquellos positivos, negativos, incluyendo el cero. Los números naturales son todos los positivos a partir del 1 y van de 1 en 1 y son infinitos. Los irracionales son todos aquellos que podemos representar como una expresión matemática algebraica de esta manera y que nos dan un cálculo muy, muy grande. Y los trascendentes, como si fuera el logaritmo, el pi y el 1. Ok, entonces un ejemplo rápidamente de estos es ejemplo de números racionales. Yo podría tener menos un medio, coma, 4 séptimos. Estos son racionales. También podría tener menos 4, un 0, un 5. Estos también son racionales. Y también podría tener puros enteros, que sería 1, 2 o 3. Todo este tipo de números son racionales. Ahora, ejemplo de números irracionales serían raíz de 5, ¿sí? A lo mejor 1 sobre un quinto, es un número muy, muy grande. Tengo el número pi, que no lo podemos representar, solamente hacemos una aproximación. Y este es un número que se llama trascendente. Se representa generalmente por letras griegas y simbolizan operaciones que son muy, muy grandes. Y los irracionales representan ecuaciones matemáticas o aritméticas. Ok. Hasta aquí fue el concepto de los números reales. Ahora, vamos a ver el siguiente tema, que es intervalos. Dice que un intervalo es un subconjunto de la recta real, la cual llamamos intervalos, y contiene todos los números reales que están comprendidos entre dos cualesquiera de sus elementos. Geométricamente, los intervalos corresponden a segmentos de recta, semirrectas o de la misma recta real. En la imagen que estamos viendo, podemos ver que ya no tomamos, nosotros venimos trabajando algo que se llama recta numérica, en el cual representamos números o números irracionales, pero en una recta real podemos representar cualquier tipo de números, tanto números trascendentes como números racionales como números irracionales. Entonces agregamos un poquito más otro concepto, más a lo que tenemos que operar. Dice que geométricamente los intervalos corresponden a segmentos de recta. Recordemos nuevamente. ¿Sale? El intervalo es un subconjunto de la recta real y contiene todos los números reales que están comprendidos entre dos cualesquiera de sus elementos. Entonces, elementos importantes del intervalo que tenemos que contemplar primero es que un intervalo dentro de una recta, para que sea una intervalo, tengo que tener dos puntos de inicio. Ejemplo, el punto A y el punto B. Entonces, todo lo que esté dentro de estos dos puntos, a esto se le denota intervalo. Si yo digo que el punto A es desde menos 5 y el punto B es hasta 5, entonces todos los elementos que están incluidos en este intervalo tendrían que ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y luego 1, 2, 3, 4 y 5. A esto se le llama intervalo, pero recuerden, tenemos que tener una referencia entre, dice que son todos los números comprendidos entre cualesquiera de sus elementos. Tenemos que tener dos elementos para saber cuál sería el intervalo. Esta sería una definición de lo que es intervalo. Ahora, también habla de una definición geométrica. Ustedes venían trabajando en geometría, dice que un intervalo corresponde a un segmento de recta. Ustedes, geométricamente hablando, ustedes representaban un segmento de recta como A y B.
¿Eso qué quiere decir? Que es la distancia entre dos puntos. Un segmento es una línea cortada entre dos puntos. Este sería el punto A, este sería el punto B. Este es un segmento de recta. También dice que es una semirrecta. La característica de una semirrecta es que tiene un punto de inicio y tiene una dirección. Podría ser una dirección Z, tiene un punto de inicio y podemos representar otra semirrecta. B, y en geometría representamos como A con una flechita indicando la dirección o B con una flechita indicando la dirección. Esta es una semirrecta. O bien también como una recta completa. La recta completa lo único que hacíamos era dibujar una línea y ponerle dos sentidos. Nosotros podríamos trazar un punto y decir que esa recta con dos sentidos se prolonga hacia el infinito. Entonces, geométricamente hablando, estamos hablando de segmentos, de semirrectas y de rectas completas. Matemáticamente hablando, estamos hablando que se compone entre dos números y son todos los números o todos los números reales que están compuestos. En este caso yo solamente tomé los números enteros negativos, ¿sí? Tomando el cero y los positivos, pero si yo quisiera tomar los racionales, como son las fracciones, o también quisiera tomar todos los irracionales que están aquí, yo los podría sacar. Recuerden que en una recta real podemos tener todos los números que conocemos y ya agregamos a la definición que habíamos tratado anteriormente. Entonces, esa sería la definición de un intervalo. Entonces, para ejemplificar un poco más este tipo de definiciones, vamos a ver que existen tres tipos de intervalos. El primer intervalo es el abierto, dice que existen intervalos abiertos por la izquierda o abiertos por la derecha. Tenemos el intervalo cerrado, tenemos el intervalo infinito, que es por la derecha y abierto, por la derecha y cerrado, y por izquierda cerrado y por izquierda y abierto. Entonces, de manera general es eso. Entonces, para hacer más rápido esto, vamos a ver esta definición que resume todo. Dice, los intervalos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos. Dice, los intervalos cerrados incluyen a los extremos. ¿Sí? Tenemos en este cuadro, decimos que la definición matemática es que ponemos los extremos encerrados entre corchetes y nos dice que son todos los elementos menores iguales que el extremo izquierdo, digo, mayores iguales que el extremo izquierdo y menores iguales que el extremo derecho. Gráficamente se denota como una recta, como un segmento, y estamos viendo del otro lado que es un intervalo, son dos puntos los cuales están sombreados. Para tratar de clarificar esto un poco, voy a mostrar lo que es este intervalo. Digamos que dice que los intervalos cerrados se denotan por corchetes. Entonces tengo que poner el extremo que yo estoy diciendo, punto y coma, y el corchete. Esta es una definición matemática y nos dice que son todos los elementos, cualquier elemento que sea mayor o igual que el extremo izquierdo, pero que sea menor o igual que el extremo derecho. ¿Esto qué quiere decir? En la misma recta que yo tengo del otro lado, hablábamos que el intervalo entre menos 5 y 5. Entonces, todos los elementos que cumplan con esta definición tendrían que ser todos los elementos como, dice, todos los elementos que sean mayores o iguales que este extremo. Si yo me situara en el extremo, si yo tomara el 0, si yo tomara el 5, empezara de este lado y dijera 5 es menor o igual que menos 5, digo sí, entonces ya es un elemento. Y así me voy con todos los elementos que cumplan esta regla. Recuerden, el elemento tiene que ser menor o igual, digo mayor o igual o menor o igual, según el extremo que estamos manejando. Entonces, el intervalo cerrado se anota por corchetes, punto y coma, y lo que nos dice es el número de elementos. La característica de este elemento que sí podemos tomar los extremos. Entonces, gráficamente lo haríamos con puntos llenos y sombrearíamos todo el espacio, esto es en una recta. Entonces, este sería un intervalo abierto. Ahora, un intervalo cerrado, perdón. Entonces dice, ahora la siguiente definición, dice, los intervalos abiertos no incluyen los extremos. Matemáticamente se representan ahora con paréntesis. ¿Sale? Y la regla de los elementos cambia. Entonces,
Podremos ver que ahora para simbolizar un intervalo abierto utilizamos los paréntesis, mismos extremos, pero ahora dice que son los elementos que son mayores al extremo izquierdo, pero menores que el extremo derecho. La única diferencia es que ahora los elementos ya no podemos tomar esos extremos. Es decir, en el anterior, como era semiabierto o cerrado, podíamos tomar desde el -5 hasta el 5. En este caso no podemos tomar porque tienen que ser los números mayores que el extremo izquierdo. El siguiente número mayor que el extremo izquierdo sería el -4. ¿Sí? Y el siguiente número menor que el extremo sería 4. Entonces, todos los números que están en el intervalo abierto serían los que son mayores a este y menores que este. Entonces, yo tendría que tomar desde el -4 hasta el 4. Entonces, la característica de este es que no podemos tomar los extremos. Tomamos uno antes o uno después. ¿Sale? Y esto se llama intervalo abierto. Los otros intervalos pueden ser combinaciones de los dos. Pueden ser abiertos, semiabiertos. Entonces, puede ser uno abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, o puede ser al revés, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces, las cualidades que tiene cada uno es que este, cambiaría la regla de los elementos que vamos a tomar. Entonces, vamos a mostrar este ejemplo. Dice que un semiabierto, este es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Entonces, voy a tomar todos los elementos aquí que sean menores que A, pero no voy a tomar el extremo. ¿Por qué? Porque es abierto. En abierto no tomamos extremos, no tomamos el tope. Pero de este lado nos dice que es semiabierto, entonces aquí sí tomamos los elementos, llegamos hasta. Si el ejemplo fuera entre -5 y 5, entonces yo tomaría los elementos desde -4 hasta 5. Ahora, este es a la inversa, si se fijan, cambian los signos. Aquí dice el elemento que sea mayor que A, pero menor o igual que B. En este lado cambia la razón. Ahora dice que son los elementos menores o iguales que A, pero mayores que B. Entonces, si fuera en el mismo ejemplo, desde -5 hasta 5, entonces aquí ya tomaría el -5, pero de este lado llegaría hasta el 4. Entonces puede haber una combinación. Estos se llaman semiabiertos y son lo que llamamos combinaciones de abiertos y semiabiertos. Hay otro intervalo que es algo muy sencillo, que dice que son los infinitos. Entonces, eso es lo único que denotan es un punto. Yo puedo decir infinito por la izquierda, ¿sí? Y cerrado, o puedo decir infinito por la izquierda y abierto, o bien puedo tomar al revés, puede ser abierto por la derecha e infinito, abierto, cerrado por la derecha e infinito, abierto. Siempre que vayamos a utilizar intervalos infinitos, siempre van a ser abiertos. Nunca existen infinitos cerrados. Y cuando queramos poner un intervalo totalmente infinito, lo único que tenemos que hacer es abrir un paréntesis desde menos infinito, punto y coma, hasta más infinito. Y así denotamos un intervalo de todos los números reales. ¿Ok? Para seguir con esto, vamos a ver a continuación un ejemplo. Dice, vamos a representar gráficamente los siguientes ejemplos. Entonces, en el primero tenemos un intervalo que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, es -3 y +2. Y luego tenemos un intervalo que serían abiertos, tenemos un intervalo que es semiabierto, tenemos un intervalo infinito, abierto por un lado, infinito por el otro, tenemos intervalos infinitos y tenemos mezclas de diferentes intervalos. Para que puedas más entender este tema, ahora te corresponde a ti hacer esos ejemplos. Espero que este video haya sido de tu información y que te haya ayudado para comprender el tema de números reales e intervalos. Gracias.